Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión del conversatorio virtual Horizontes Postpandemia, Diálogos desde las Ciencias Sociales. En esta ocasión agradecemos la participación del doctor Fernando Calderón de la Universidad Nacional de San Martín y Flaxo, Argentina, del doctor Martín Hoppenheim de la Universidad Diego Portales de Chile y del doctor Benjamín Arditi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ante una situación que nos impulsa a la búsqueda de nuevas formas de comunicarnos, en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hemos pensado en esta serie de conversatorios con el fin de acercarnos y seguir tejiendo lazos en el conocimiento y la proyección de horizontes sobre los temas que nos interesan desde las ciencias sociales. El tema que hoy nos convoca es la pandemia en nosotros, entre la curiosidad expectante y un angustioso miedo al futuro. La discusión de la sesión estará orientada a partir de dos preguntas: el mundo online, de la pandemia a la pospandemia, ¿cómo sorprende a América Latina? Y la segunda pregunta, escenarios de la pospandemia en América Latina, utópicos, distópicos o business as usual. La dinámica arranca con la conversión sobre la primera pregunta. A los 10 minutos abriremos un chat para leer preguntas del aula y del público que nos sigue por YouTube y por Facebook. En aras de que la conversación sea fluida, proponemos que los conversadores hagan uso de la palabra por un tiempo de entre 3 y 5 minutos y después la segunda parte de la sesión será sobre la segunda pregunta. Adelante, conversadores. Quien quiera tomar la palabra, quien quiera arrancar el hilo con esta primera pregunta. Fernando. Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Un gustazo estar, aunque sea virtualmente, en mi querido México y en UNAM. Un gusto a todos los que están presentes y sobre todo a esos dos amigotes que me acompañan en esta charla y que somos amigos históricos. Un gusto verlos. Descontame ese minuto, por favor. Lo primero que quiero decir es una frase de Borges para entender todo esto. Borges decía: ya somos el pasado que seremos. Me parece clave para tratar de entender lo que vamos a vivir. Es imposible desconectarlo de lo que vivimos. Y en América Latina y en el mundo lo que hemos vivido estos últimos 10 años es una brutal crisis global, que es económica, que es política, que tiene múltiples caras, donde hay una profunda... ¿Has podido entrar? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Puedo seguir? Sí. Yo decía de que estamos viviendo una crisis global con costos en la subjetividad brutales. No solamente es económica y política, sino que ha aumentado la desigualdad, etcétera, sino también es en el plano de la seguridad humana. Hay decepción, hay traición, hay bronca, hay tristeza, hay oposición, hay vergüenza. También hay demandas de dignidad. Y en América Latina, que es un continente que ha cambiado mucho, en estos últimos 20 años, producto de los procesos neoliberales y neodesarrollistas, tenemos otra sociedad y otra cultura de la que hubo en el pasado, pero dada la crisis global y dado el fracaso de esos dos proyectos, hay una crisis en el plano de la subjetividad y la vida cotidiana brutal, que en el libro ese que hicimos con Manuel Castel le llamamos camanchaca. Entonces estamos entre la frase de Borges y la camanchaca. La camanchaca es una niebla que hay en el mundo andino, que se mete en la casa de los trabajadores mineros, campesinos y en las minas y produce angustia, depresión. Felizmente también hay unas lucecitas que son las luchas y las demandas, que sobre eso volveré. Pero lo que quiero decir es de que en el centro global de todo está la camanchaca. Y sobre esa camanchaca es que ha estallado este virus, el coronavirus, al cual yo le llamo un fenómeno serendipity, tomando un clásico de la sociología inspirado en mitos indios. El fenómeno serendipity que actúa en la camanchaca es un fenómeno inesperado, fantasmagórico, incierto, riesgoso, que se debe al azar, que nadie entiende lo que es, ni un científico, ni un sociólogo, y menos un político. Entonces, en medio de esta camanchaca, estalla este bicho fantasmagórico
que en América Latina tenemos experiencias muy fuertes a lo largo de nuestra historia. Entre otras cosas, nos fundamos gracias a una camanchaca y una invasión de bichos en el siglo XVI. Pero hoy día, este fenómeno inesperado, fantasmagórico, que se debe al azar, se mete además en forma global. Es un fenómeno global, es producto de la globalización. Nadie sabe cómo nació, es un fantasma, pero se sabe que viajó por todas partes y se instaló en todas partes y produjo esta crisis de la subjetividad, este miedo, este temor, esta angustia, pero también una brutal comunicación en la red. Ayer solo hubo 300 millones de personas comunicados por Zoom. Wow. ¿Listo? Martín. Sí, adelante. Martín, adelante. Tiene el micrófono cerrado. ¿Quieren que entre yo mientras tanto? Ahora su micrófono. Ahora sí. Ok, ahora sí, se escucha, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, la pregunta esta de cómo será el mundo online, considerando cómo está siendo la pandemia y proyectando hacia adelante, y también mirando hacia atrás, que como decía Fernando, la historia algo pesa dentro de todo esto, ¿no? Yo quisiera hacer 3 o 4 alcances. El primer alcance es el alcance casi de rigor, que tiene que ver con las diferencias o brechas de acceso, es decir, que en un mundo en que se consagra el vínculo online como vínculo predominante, que es lo que está haciendo la pandemia, ¿no es cierto?, de sociabilidad ampliada más allá del hogar, nos sorprende en América Latina, claro, con un crecimiento de la conectividad bastante disparejo entre países, con una brecha muy fuerte entre el online rural urbano, el rural joven viejo, sobre todo también, y en la brecha entre gente con más o menos capital cultural y desarrollo educativo, aunque eso es relativo, ¿ya? Más bien marca patrones de uso que conectividad o no conectividad. Un elemento que me parece interesante ahí es que si la conectividad ha sido, como lo planteó también Fernando en algunos de sus textos, un fenómeno que ha reforzado mucho la autonomía individual como un valor sine qua non, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿ya? Es una tecnosociabilidad donde la autonomía individual es muy fuerte, la gestión del yo es muy fuerte, ¿ya? ¿Qué pasa en una situación pandémica donde la autonomía individual se ve tan inhibida, por un lado, por un patrón de interdependencia en que uno tiene que ser uno más de la especie, finalmente, ¿no? Por las cadenas de contagio, por los problemas de salud, tiene que acatar, básicamente tiene que acatar un cierto disciplinamiento epidemiológico muy fuerte, y entonces entra en colisión o entra en tensión, ¿no es cierto?, esta tecnosociabilidad que refuerza por un lado, o ha venido reforzando la autonomía individual, con un patrón de interdependencia, donde hay que poner de alguna manera en el congelador por un rato, ¿ya?, ese valor por lo menos exacerbado de la autonomía. Eso me parece un elemento interesante de constatar, y una pregunta sobre cómo esa tensión se proyecta hacia adelante. Otro elemento que me parece muy interesante es que han habido algunos apocalípticos respecto del mundo online que han aparecido estos días durante la pandemia, como Byung-Chul Han, como Agamben, como Ordine también, ¿ya?, que plantean como la pérdida, la agonía de la presencia desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva, digamos, crepuscular, por llamarlo así. Y uno podría contestar de que, y aquí evoco un libro que escribimos con Fernando hace muchos años, el viejo argumento cultural de una América Latina que ha sido marcada, además de la modernidad y la modernización, por una persistencia de una relación de copresencia, una persistencia de otras tradiciones, incluyendo la oralidad, ¿ya? Y en qué medida la especificidad latinoamericana, en ese sentido, marca un híbrido en la relación entre el mundo online y el mundo presencial post-pandemia, ¿no? Suponiendo de que en la pandemia el mundo online en muchas de las funciones llegó para quedarse, es decir, que el hábito va a ser al monje finalmente. Y una tercera reflexión que quería plantear era la pregunta por cuáles van a ser los campos en que se va a tensionar el mundo online con el mundo no online,
y donde se van a dar brechas según los accesos y los modos de uso. O sea, lo que estamos viendo claramente es que vamos mucho, en gran medida, al mundo online en el campo del trabajo, en el campo de la educación, del comercio, de la salud y las finanzas. No es que vayamos a cubrirlo entero, por supuesto, y se va a estar dando de una manera muy heterogénea, ¿no? Hay otros campos que hoy día plantean un signo de interrogación, y con esto termino, y creo que ha habido bastante ya literatura sobre el tema, y es qué pasa con el afecto, qué pasa con la sexualidad, ¿ya? Qué pasa con esas otras dimensiones cuando no está la presencia y está solamente el recurso de la comunicación virtual. Si también va a haber condicionamientos y transformaciones en estos campos tan ligados al cuerpo. ¿Sí? Y esa pregunta también está abierta. Dejo hasta ahí por ahora. Gracias, Martín. Adelante, Benjamín. Para mí la gran sorpresa es de que todos hacíamos planes a comienzos del 2020 y los planes se fueron al diablo. Se fueron al diablo y de golpe. Y para mí por lo menos fue la primera vez en mi vida que me tocó experimentar lo que es la película El Día de la Marmota. Todos los días son parecidos, repetitivos, donde uno trata de inventar qué hacer. Para aquellos que nos dedicamos a la investigación, mucho de lo que hacemos requiere una conexión rápida y trabajar en los artículos o lo que sea. Pero hay algo que empezó a cambiarnos que es más o menos fuerte, que es, empezamos a descubrir primero de que estábamos aislados y luego empezamos a descubrir que podíamos comunicarnos con gente que no nos habíamos comunicado antes. En mi experiencia, hay una intensificación del lazo social, mediante el cual se está expandiendo lo virtual y achicando lo físico. Me da la impresión de que, perdón, al revés, se está agrandando, se está problematizando la distancia como nunca antes y se está ampliando lo que es el campo virtual. ¿A qué me refiero con lo de la distancia? Creo que por un tiempo va a haber una limitación en términos de viajes internacionales. Pero un segundo problema que va a ser el financiamiento disponible para moverse de un lugar a otro en términos de lo que nosotros estamos acostumbrados, que son conferencias, seminarios, reuniones. Pero por otro lado va a haber un desplazamiento, ese alejamiento de los otros países que parecían estar a la vuelta de la esquina con nosotros, se va a empezar a achicar por el lado de la densificación de la comunicación en línea. No comparto lo que es la postura que ha tenido particularmente Agamben. Agamben es particularmente ambiguo al respecto. Dice que lo virtual es el fin de la universidad como la conocíamos y todo eso, pero lo dice con artículos en línea, lo cual no deja de ser una paradoja que el crítico de usar el online está presentando sus argumentos a través de una plataforma online. Me sorprende también la velocidad en la cual la gente está procesando dentro de la lógica capitalista como crítica al capitalismo en la producción intelectual. Zizek produjo su libro sobre la pandemia antes de 30 días de la cuarentena en Estados Unidos. Salió a mediados de abril, se anunció a mediados de marzo y fue probablemente anunciado unos 5 o 6 días antes de que se cerraran las ciudades en Estados Unidos. Zizek está reivindicando la llegada de otro comunismo posible, pero lo está haciendo aumentando la rentabilidad de su producción intelectual. Él dijo que va a renunciar a todo tipo de royalty y entregarlo a Médicos Sin Fronteras, pero está haciendo una inversión intelectual en sí misma para ser el primero en sacar un libro al respecto. En fin, lo dejo ahí porque hay otros temas que sí me gustaría tocar después. Seguimos con la misma ronda. Fernando, nada más abre tu micrófono, por favor. Hay que abrir el micrófono, está cerrado. ¿Ahora ya. Sí me escuchas? Sí, gracias. No, a mí me parece muy importante los puntos que colocan mis amigos. Yo quizás tengo una visión más pesimista. Yo creo que estamos en una situación de caos. Y creo que desgraciadamente se va a agrandar. Creo que el eje de este caos, paradójicamente, hoy día está hallado en Estados Unidos. Estados Unidos no va a volver a ser lo que fue. Y a nosotros nos es, y esto lo repito como comentario a lo que acaba de mencionar Benjamín, esto es válido para el pensamiento. Están obsoletos.
No es que no hay que leer el pensamiento europeo o el pensamiento norteamericano, pero están obsoletos. No sirven para explicarse a ellos mismos. Y menos para entender lo que pasa. ¿Quién hubiese pensado que, salvo el concepto de serendipity, quién iba a explicar esta tremenda explosión cultural que han tenido más de 50 ciudades en Estados Unidos? Y en el centro el problema racial, que es un problema de origen colonial. El pasado es el futuro que seremos. No se ha resuelto y está por colapsar el imperio. Y lo que piensen no sirve, es insuficiente. Tenemos que pensar por nosotros mismos, que también es insuficiente y es muy difícil porque las condiciones de pensamiento en Latinoamérica son muy precarias. Pero es una coyuntura para pensar por nosotros mismos, como pasó antes de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un tremendo desafío para las ciencias sociales, habida cuenta estas características, porque todas las instituciones globales fracasaron. Fracasó Naciones Unidas, fracasó el acuerdo de las grandes potencias, llámese el grupo de 8, de 7 o el grupo de 20. Nada, cero. La Iglesia Católica, cero. Las grandes instituciones regionales fracasaron. Todo el mundo volvió al Estado y al barrio. O a la mínima comunidad. Entonces, lo que va a venir, no sé. Lo único que sé es que no va a pasar lo que dicen los pinches analistas de afuera, que ni siquiera pueden explicar lo que les pase a ellos mismos. Menos van a entender qué pasa en América Latina. Estoy un poco enojado. Porque esto es un caos. La regresión económica y social ya es brutal y va a ser peor. En Estados Unidos, 40 millones de desempleados. Claro, en el otro lado, este brutal salto de la comunicación en la red. Son fenómenos locos que el pensamiento racional no entiende, no le da el cuero para entenderlo. Es más fácil 100 años de soledad como mejor recurso. Con esto no quiero volver a la subjetividad, con esto no quiero decir que nos tenemos que encerrar. Yo creo que tenemos que entender qué pasa no solamente en Estados Unidos, sino en la India y en la China. Si no entendemos eso, no vamos a entender qué va a pasar en América Latina, pero tenemos que pensar desde nosotros mismos. Y eso es muy difícil porque las condiciones que tenemos son muy precarias y, entre otras cosas, estamos amarrados al pensamiento europeo. Pero es fundamental. Y el otro tema, y con esto termino, que quería meter no solamente la idea del caos, que en el caos, el tiempo, como decía Benjamín, es como un tiempo atemporal. Es el instante eterno que se repite, 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 y la gente se refugia, pero no hay ningún salto. Es muy complicado esto que estamos viviendo. Reconozcamos primero que vivimos esta situación. Y vamos a entender más. Y pensemos en China, cómo joden a los pobres musulmanes, en la India, o en China, en Saigón, qué sé yo. Hay necesidad de un pensamiento global. Ojalá que haya un pensamiento global latinoamericano que beba de otros, pero sea genuino. Listo. ¿Puedo hacer una pregunta, Fernando, a ti? Sí, claro. Dice que estamos en el caos, pero ¿cuándo no estuvimos en el caos? Toda existencia siempre fue caótica. No, siempre estuvimos en crisis y ha habido en las crisis momentos de caos. El caos cuando hay un proceso de descomposición y de fragmentación en el plano de la realidad y en el plano del pensamiento. Cuando prima, para decírtelo en alemán, el Kulturpessimismus. Ese es un momento de cuando la desintegración es más fuerte que la integración. Eso en América Latina hemos tenido, claro, coyunturas bien difíciles sobre eso. Y la crisis es una secuencia común a nosotros, pero el caos es otra cosa. El caos en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. No, eso es guerra. Donde que hubo 60,000 muertos. ¿Me entiendes? El caos es cuando en Chile el 90% de los chilenos está de acuerdo con la
con la marcha por la dignidad y los gobiernos no tienen. ¿Cuándo Chile ha tenido ese nivel de popularidad tan bajo? Pinochet nunca tuvo ese nivel de popularidad tan bajo. Eso es el caos. ¿Cuándo ha tenido Brasil ese caos? Y que Brasil y México son las dos economías centrales para América Latina. Si no entiendo qué pasa en Brasil, estoy jodido. Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay. Nuestro futuro está asociado con lo que pasa en la Argentina, en Brasil, independientemente de lo que haga la Argentina o el Paraguay, el Bolivia. Si Brasil colapsa, ¿qué vamos a hacer? Y Brasil está colapsando. Eso es lo que quiero decir. Nunca Brasil tuvo ese colapso. Nunca. Ahora sí. Claro, Argentina lo hace un poquito mejor, el otro lo hace otro poquito no tan peor. No sé qué, hay experiencias de todo lado, pero México está atroz. Y con todo el cariño que le tengo a México. ¿Qué va a salir de ahí? Hay un elemento que yo creo que sería interesante introducir aquí, que es en qué medida el caos es siempre larvario, digamos, y hay ciertos elementos que lo detonan. Digamos, la pandemia sorprende al mundo, ¿no es cierto?, en un grado de interdependencia y en un grado de aceleración que nunca había tenido antes, ¿ya? Y uno se pregunta hasta dónde, con ese nivel de interdependencia y en ese nivel de aceleración, un elemento anómalo que se introduce con fuerza, ¿no?, gatilla un potencial de caos, ¿ya?, precisamente por esa fragilidad, que a lo mejor no había antes, ¿no? Y que eso tiene de particular una pandemia hoy día que a lo mejor no la tuvo con la gripe española, no sé. Sí. Ahí está, ¿no? Está prendido. Hay un micrófono sonando. A mí lo que me interesa en ese sentido es contrastar, porque también Benjamín y Fernando hablaban de que los días se repiten hoy, ahora, que en una situación de cuarentena estamos como estacionados o suspendidos en una especie como de limbo atemporal, ¿ya? Y que eso, por supuesto, a muchos, cuando no es el hambre, que es mucho más urgente, causa un nivel de angustia. Yo creo que esto del frenazo, en el momento de mayor aceleración histórica, es decir, que en un momento todo se interrumpe, ¿no?, todo se frena, todo se para, yo diría que es muy paradójico, porque por un lado estamos en el momento de mayor interrupción que puede existir del sistema, o del funcionamiento del sistema, pero la mayor interrupción produce el momento de mayor precipitación, porque no estamos moviéndonos, todo se precipita, ¿ya? Es como el contraste en lo que veníamos es que la aceleración marcaba una continuidad, que ya es paradójico, y ahora es más paradójico todavía, porque la interrupción marca una precipitación, y en eso estamos, ¿ya? Yo creo que el término que hemos tomado este filósofo español, de curiosidad expectante, que le da título al encuentro, tiene que ver con eso. Es decir, como uno abre los ojos y dice, ¿qué es lo que se está precipitando?, ¿no? Y además es una curiosidad expectante porque no podemos hacer mucho, estamos dentro de nuestros hogares, ¿no? No podemos salir. Entonces la expectación es inexorable, es inevitable, y es una expectación ante un mundo que se precipita. Entonces ese doble juego de no poder movernos y de que el mundo se cae a pedazos, como decía Fernando, entra en un caos total, ¿no?, produce una mezcla de curiosidad expectante, ¿no?, y de angustia, por supuesto, una angustia a un nivel de incertidumbre que se presenta, que en nuestras vidas personales probablemente nunca tuvimos frente al mundo. Y digo frente al mundo, subrayando mundo. Es decir, que el tema ya ni siquiera es global, es de la especie. Y nos estamos viendo con la especie, cosa que, por supuesto, desde el punto de vista de la ecología ya venía dándose, pero que eso nos atraviese en nuestra subjetividad más personal, ¿no?, que sintamos hoy un vínculo con la especie, es algo muy extraño. Es algo muy extraño que a mí sí me produce mucha curiosidad expectante. Benjamín, adelante. Antes de continuar, yo no vería una separación tan fuerte entre caos y crisis. Caos es parte de lo que es un proceso de crisis. Una crisis es un momento en el cual está un momento preñado de oportunidades, y las oportunidades pueden ser para la recomposición y puede ser para que nos vayamos a carajos.
Y creo que estamos en eso. Primer punto. Segundo punto, como todo en el planeta, hay un impacto desigual en lo que está ocurriendo. Algunos de nosotros tenemos trabajos de tiempo completo con ingresos garantizados, pero hay un porcentaje altísimo del planeta que está viviendo al día, que son trabajadores por cuenta propia, o es gente que quedó desempleado. Fernando mencionó 40 millones de desempleados en Estados Unidos. Es terrible, es gente que se queda sin seguro médico, se queda obviamente sin ingresos, pero por culpa de esos 40 millones de desempleados, México, que exporta el 80% de su producción a Estados Unidos, se queda sin un mercado que puede comprar, con lo cual va a haber más desempleados en México. Entonces, el drama de esto es a quién le afecta y cómo le afecta. Pero no quiero ser puramente pesimista. En las movilizaciones de la semana pasada en Hong Kong, todos saben que era para la imposición de leyes mucho más duras. China está eliminando el estatus especial que le había dado a Hong Kong. Las manifestaciones fueron fuertes, pero no tan fuertes como las del 2019, por la democracia. Y unos periodistas del New York Times entrevistaron a una de las manifestantes y le dijeron si era optimista o no era optimista. Y la respuesta me pareció muy buena. Dijo, no usaría la palabra optimista. Yo lo que usaría es la palabra insistir. Nosotros estamos insistiendo y en la medida que insistamos puede haber optimismo. Yo traduzco esa terminología que para mí era absolutamente rara, traduzco la palabra insistir o insistamos en actuemos. Si no actuamos, no hay esperanza, lo único que puede haber es pesimismo, colapso, desilusión. Creo que la situación es parecida ahora. El 90% de gente que desaprobaba la gestión de Piñera en Chile, la empezó a desaprobar por causa de sus políticas y también por la brutalidad de la represión policial en las movilizaciones del 2019. Al mismo tiempo, en México, en el 2018, gana Andrés Manuel López Obrador con 53% de la votación y se queda su partido con la mayoría en el Congreso, con una capacidad de gestión extraordinaria. Mucho de esto se va a arruinar por la pandemia. Menos inversiones, menos generación de ingresos por impuestos y una predicción, según el Banco Central de México, de 8.8% de caída del Producto Interno Bruto este año. Pero lo que es sorprendente es que a pesar de todo, mientras Piñera tiene 9%, tenía 9% de aprobación, Andrés Manuel tiene entre 60 y 70% de aprobación luego de 18 meses de gestión, en medio de una crisis. No es el repunte habitual que tienen los gobernantes al comienzo de una crisis que tienen que administrarla. La crisis ya empezó desde fines de febrero, principios de marzo. Sigue muy consistente su apoyo. ¿De dónde viene ese apoyo? Básicamente de aquellos que ya están agotados de 35 años de políticas de ajuste y que saben que la única chance de poder cambiar algo es con este presidente que posiblemente ni hable bonito, ni habla inglés y habla muy lento, pero es la única opción comparado con todos los demás de la oferta política nacional de hacer algo. Entonces tenemos, en medio del caos, tenemos la posibilidad de la insistencia. La posibilidad de insistencia te da la posibilidad del optimismo y dos respuestas posibles. La impopularidad de Piñera y la capacidad de cambio. Posiblemente sin la pandemia ustedes en Chile hubiesen tenido ya la convención constituyente y al mismo tiempo está dando una estabilidad para alguien que pone la igualdad en primer plano. Sí, no sé, yo creo, yo por lo menos pienso en un modelo, ¿no? Para que me disculpen si voy a hablar como sociólogo. Para entender lo que va, estamos todos en caos. La crisis se transformó en una situación caótica y que es desigual a nivel global. Y tiene todos estos impactos interdependientes que hemos dicho. Pero yo creo que el tema es cómo navegar contra el viento. Cómo desde la política y el Estado se puede articular lo económico, la sociedad, ¿cierto? Y la política respecto a la pandemia. Cómo el Estado, la sociedad y la economía hacen un triángulo para enfrentar el caos. Mientras más capacidad de enfrentar y de combinar las tres cosas,
en el plano de la salud, en el plano del desempleo, etcétera, etcétera, y en el plano estrictamente económico. ¿Cómo se articulan esas tres cosas? Es central. ¿Y quiénes tienen capacidad para articular eso? No es que van a resolver el problema y van a entrar a un paraíso, sino que el impacto del caos va a ser menor. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y claro, aquí en la Argentina vivimos un momento de coyuntura bastante positivo. Ha venido a gobernar Maquiavelo en medio de una crisis brutal y ha logrado articular la oposición con el gobierno, con los científicos y los medios. Y el colchón peronista en medio de todo esto, que hace resistir más a las masas más pobres y excluidas. Ahora, ¿podrá enfrentar la deuda y el peso, el caos económico estructural que tiene la Argentina? No lo sé. Si lo logra enfrentar, va a ser menos el costo político de la crisis que va a haber acá, y económico y social. Si no puede enfrentarlo por raíces, vamos a tener un caos muy fuerte. Pero también un factor clave de cómo sucede y se enfrenta esto, aunque hagan todo bien acá, va a ser lo que pasa en Brasil. O sea, ya no sirve la Argentina para entender a Argentina, a pesar que tiene ventajas comparativas únicas. Aquí la canasta familiar sigue siendo producción argentina. 80, 90% de la canasta familiar se produce acá. La galleta, el pan, el agua, todo es argentino. No pudieron destruir la industrialización. Y eso hoy día les da una ventaja comparativa. Bueno, tienen todo eso de positivo, pero tienen esa deuda externa brutal como enemigo principal y tienen el caos de Brasil. Entonces, va a ser más difícil. En los otros lugares, las posibilidades de enfrentar eso, no basta un líder carismático. Ya hemos aprendido en el resto de América Latina, no basta un López Obrador, no basta un Evo Morales, no basta un Lula. El tema es cómo triangulo yo lo otro, y eso es muy difícil, ¿no? Yo, sin embargo, me parece bien lo que has hecho, es a vida toda esta heterogeneidad de situaciones que tratan de enfrentar este caos que viene asociado, como ha dicho, a la crisis con la pandemia, como ha dicho Martín. Quisiera poner énfasis ahora en esta segunda parte, pero prefiero escuchar ahora de cómo pensamos salidas en esta sociedad de la información, que en la cual América Latina ya es parte y que hoy día tiene este cambio y esta regresión con todos los rasgos de que han mencionado. Veamos qué es lo que uno tendría que hacer para fortalecer, para que el saldo de esto no sea tan brutal, sobre todo para la gente. Gracias, Fernanda. Ahora nada más un paréntesis, porque ahorita ya abrimos el chat, estamos empezando a recibir preguntas y ahorita le doy la palabra a Martín. Justamente la primera pregunta es para él. Entonces, para seguir con este tejido de crisis, salidas, si estamos ante esto de la activación que habla Benjamín. Y bueno, nos pregunta Adriana Reinaga, ¿qué elementos son los que deberíamos estar considerando para el análisis de nuestra realidad? Entonces, esa pregunta dirigida a Martín Hoppenheim. También les abrimos el micrófono a los participantes en YouTube, a quienes nos siguen en YouTube, en Facebook, pueden mandar sus preguntas y las estaremos recogiendo y mandándoselas a los participantes. Adelante, Martín. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta que se abre en múltiples direcciones. Voy a tratar de arrojar 3 o 4 luces, aunque un poco dispersas entre sí, y con referencia también a América Latina, que es lo que nos convoca, ¿ya? Yo creo que un elemento fundamental en cuanto a categoría de análisis tiene que ver con la relación cultura-naturaleza, en primer lugar. Es decir, porque ya sabemos que lo que está ocurriendo tiene que ver, se da en un contexto de cambio que se ha venido dando en la relación entre la especie humana y la naturaleza, y que inevitablemente cobra ahora una centralidad todavía mucho mayor de la que ya venía cobrando con la gran amenaza, ¿no?, del calentamiento global. Ahora aparece esta otra, pero aparece condicionada también por la anterior. La segunda, que me parece también muy importante, tiene que ver con, creo,
esto que planteaba Fernando, que lo habíamos dejado medio de lado en el discurso del desarrollo, ya que es la autosuficiencia alimentaria. Es decir, ante una situación como la de hoy, se ha revelado que el tema de la autosuficiencia alimentaria es un tema muy fuerte, ¿no? Que es lo que nos toca el cuerpo, lo que nos toca la biología, lo que nos toca la especie, ¿no? No quiero ser como una especie de filósofo bucólico, ¿ya? Que esté haciendo una especie de llamamiento de vuelta a lo esencial, a los basics, a la naturaleza, pero sí creo que es muy importante, inevitable pensar la relación sociedad-naturaleza, es inevitable pensar el tema de la cultura cívica, porque uno puede ver incluso que en muchos países la respuesta a las curvas de la pandemia ha tenido que ver también con la cultura cívica, es decir, con la disposición de la gente, ¿ya? De alguna manera a conectarse con una política que nos toca a todos, ¿ya? Y cómo responder a ella. Hay un tercer elemento clarísimo, que es el tema de la solidaridad, o sea, el tema de la igualdad desde el punto de vista político y el tema de la solidaridad desde el punto de vista de la respuesta de la gente, y que pasa sobre todo por el hecho de que hoy día la desigualdad lo que está marcando es la diferencia entre hambre y no hambre. Es decir, ha llegado también, ¿ya?, a una especie de non plus ultra corporal biológico tremendo, ya a un anclaje muy, muy crudo, ¿ya? Y por lo tanto, el tema vuelve, el tema tiene que volver. En Chile ha pasado una cosa muy paradojal o muy paradójica, y es que hubo una especie de extroversión tremenda en los meses previos, ¿ya?, del descontento ciudadano, del reclamo de mayor igualdad, ¿ya? Y lo que produjo la pandemia, con la forma de disciplinamiento epidemiológico inevitable, además, ¿no?, fue una especie de grito atorado, ¿ya?, de introversión que nadie pudo parar. Es como que el grito de la calle quedó puesto en la garganta y tuvo que volver hacia el estómago, y la gente se tuvo que guardar en su casa, y lo que tenemos es una especie de situación terrible en cuanto a que hay una invisibilidad, ¿ya?, de la forma desigual en que se están distribuyendo los costos de esta pandemia, porque nadie lo ve en la calle, es decir, porque no hay gente movilizándose, expresándose, salvo en lo online, y peor todavía, hay una invisibilidad de la muerte, ¿ya? Porque los muertos no se los puede velar, a los muertos no se los puede enterrar, ¿no es cierto? Y los muertos acontecen en ese lugar extraño que son los servicios de salud. Entonces, yo creo que un elemento fundamental en términos de cómo pensar categorías de la realidad frente a la elección de la pandemia tiene que ver con este tema de la visibilización, ¿ya? O sea, por un lado tenemos esta especie como de cierto retorno a los básicos, pero sin una especie de pretensión bucólica, ¿ya? O sea, no estoy hablando aquí como de utopía ecológica, y por otro lado, una visibilización del tipo de desigualdad más cruda que se ha ido levantando por efecto de la pandemia. Una de las mejores, estuvo circulando por internet una frase que no tiene autor, por lo menos yo no la he encontrado, y tiene que ver con lo que estás diciendo sobre la desigualdad. Escucha, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Y la cita remata con un imperativo: seamos empáticos. Hola. Sí, adelante, Benjamín, es que se estaba metiendo el micrófono, creo que era de Fernando. Menciono esto porque la cita tiene, para mí, políticamente sumamente interesante. La idea de que todos estamos en el mismo barco porque cualquiera, con dinero o sin dinero, te puede afectar el virus. Puede ser, pero con dinero puedes ir a mejores hospitales y sin dinero tienes que ir a trabajar, no quedarte en casa. Entonces, la metáfora correcta es mismo mar, distintas formas de poder estar en el mar. Y lo segundo es seamos solidarios. Ser empático significa ponerse en el lugar de otro, de aquel que está sufriendo, y es la posibilidad de generar, de impulsar una de las dos cenicientas de la Revolución Francesa, que es la hermandad o la solidaridad. Hay una pregunta que estaba ahí, que alguien colocó, que tiene que ver con la seguridad. Martín mencionó de que algo que nos toca a todos es el hambre, comer o no comer, y Fernando dijo de que en Argentina tuvieron la suerte que la canasta básica es producida domésticamente, no dependen de importaciones. Lo menciono por la idea de seguridad. Yo sospecho que lo que va a salir de la pandemia
es una preocupación mucho más hobbesiana de la seguridad para todo el planeta. Y va a aparecer no en la forma solamente tradicional, de que queremos que nos protejan nuestras vidas y nuestras propiedades, sino que el tema del bienestar que ha estado circulando en los últimos 25 años, que es la seguridad alimentaria, la seguridad en términos de políticas de salud, que fueron los hospitales que fueron desmantelados por los 35 años de neoliberalismo, y seguridad laboral, con las tasas de desempleo brutales que están viniendo. Me parece que no hay ninguna forma de... Algo está pasando. Perdón, no alcanzo a escuchar. Sí, adelante, adelante, Benjamín. Ahorita pido que cierren todos los micrófonos. El tema de la seguridad va a ser decisivo en parte por la seguridad personal, pero fundamentalmente por las otras seguridades que tienen que ver con nuestro bienestar. El costo de esto va a ser, como de costumbre, un efecto sobre la libertad. Y el efecto va a ser que muchos van a aceptar voluntariamente las aplicaciones para poder rastrearnos y poder monitorear si estamos con fiebre o no estamos con fiebre. Creo que va a haber resistencias, como hay un movimiento anti-vaxxer de la gente que está en contra de las vacunas porque supuestamente producen autismo. Vamos a tener el mismo problema, que gente se va a negar. El problema es que quien se niegue está rompiendo con un principio de solidaridad, porque su negativa pone en peligro al resto de la comunidad. Vamos a ver una serie de debates al respecto de hasta qué punto podemos aceptar un rastreo de nuestra condición y hasta qué punto tenemos que resistirlo. Paso la palabra. Sí, Fernando, adelante. Nada más abre tu micrófono, Fernando, que no te escuchamos. Está cerrado el micrófono. Ahora Ya. no está bien. Adelante. Y, por favor, lo que te iba a pedir es de que yo no puedo ver en mi celular, ahora me acaba de cambiar a la computadora, funcionó, las preguntas, así que quizás tú las puedas sintetizar y tirárnoslas a nosotros, si no es molestia, porque yo no pude leer. Vi que mandaban varias preguntas, te ruego por favor que veas eso, pero no pude procesar. Pero volviendo al tema anterior, yo quiero aclarar algunas cosas, plantear algunas cosas. Cuando yo planteo el triángulo ese, digo que quien articule mejor desde el Estado, la sociedad, la ciencia, la economía, va a tener mejores chances de navegar contra el viento. Quien no articule eso va a tener peores chances. No es que hay un mar para pobres y un mar para ricos. Si yo articulo mal, esto va a funcionar mal. Un clásico de América Latina es de que nos hemos concentrado en el productivismo o nos hemos concentrado en el distribucionista. Yo lo que quiero es una transformación productiva con equidad social, como decía Fernando Fay-Silver, una institucionalidad con libertad y otra cosa. Pero eso es navegar contra el viento. Los latinoamericanos no podemos articular las dos cosas. Y hoy día la pandemia te exige más que nada eso. ¿Cómo enfrento la salud si no es con la ciencia? ¿Cómo enfrento los problemas de la salud de la gente más pobre si no es con el apoyo del Estado? ¿Cómo no apoyo si no es la propia capacidad de organización de la sociedad? Ese navegar contra el viento es lo central, que además significa manejar códigos globales. Pero más allá de eso, yo quiero decir que en esta coyuntura de corto plazo, mirando el horizonte, como hacían en la pregunta, perspectiva de corto plazo, yo creo que es fundamental fortalecer lo más importante para enfrentar este caos por parte de la misma sociedad. Y esas son las estrategias locales. Es el espacio de lo local lo que va a permitir enfrentar, no es lo global, no va a venir solución de la China, de Estados Unidos, de no sé qué. No, es la capacidad, y con estados en crisis prácticamente en toda América Latina. Va a venir de la capacidad de la misma sociedad. ¿Cómo fortalecemos la capacidad de la sociedad? Que en América Latina es una cultura felizmente históricamente importante. ¿Cómo fortalecemos las estrategias locales, las economías familiares diversificadas en el campo, en la ciudad y complementarias? ¿Cómo fortalecemos las economías comunitarias? ¿Cómo fortalecemos las redes de relaciones sociales?
cómo fortalecemos los lazos de solidaridad, cómo integramos ahí las redes, cómo hacemos que el Estado se subordine a esa lógica. Pero en América Latina hay esa tradición. Yo lo he estudiado muchas veces y a lo largo de estos últimos 40 años en todos los países. Ese es el principal capital social para usar un término que no me gusta, para poder enfrentar este pinche caos con epidemia. Ese es lo mismo. Después uno puede pensar en pactos mínimos, ojalá de acuerdos que se hagan, uno puede pensar. Y el otro factor clave que mencionaron ellos, pero había que precisarlo, es el papel de los nuevos movimientos sociales que estaban en América Latina, que hoy día están relativamente introspectivos, pero van a volver a salir. Se salió en Nueva York, ¿por qué no va a salir en Santiago? ¿Me entiendes? Y que la gente vuelva a reposesionar sus metas, que tienen como eje la dignidad de las personas. ¿Qué es lo que quieren los movimientos de las mujeres? Que son las que más efectos negativos tienen en esta crisis, sobre todo en los sectores populares, donde ha aumentado la criminalidad, la violencia, el triple trabajo, etc. Fortalecer eso, porque es clave para enfrentar al patriarcado hoy día. ¿Cómo vamos a poder enfrentar esta brutal descontaminación que tiene efectos tan largos? Si no es a partir de la lucha de los propios movimientos ecológicos, entre otros de los pueblos originarios que dejan de ser antropocéntricos y quieren tener una relación distinta con la naturaleza como viene con su cultura, y es una apuesta global. ¿Qué es América Latina? América Latina es un continente que es hecho en función de la naturaleza. No solamente porque nosotros nos identificamos con la naturaleza, sino porque además la dominación se ha hecho sobre esa identificación. Llámese petróleo, llámese soya, llámese lo que sea. Pero la identidad de construir y darle vida a la naturaleza como parte de la vida humana es un aporte de las culturas originarias que hoy día las revaloricen y las recoloquen en el escenario global, no solo latinoamericano, los movimientos ecológicos. Y luego los movimientos éticos que son tan fundantes. ¿Qué hay en Estados Unidos hoy día? Un movimiento ético, que es el que ya había en América Latina y hubo antes y todavía persisten. En Europa, en Asia, en los países árabes. O sea, también hay una parte de lucecitas en este caos. Todo eso tiene que terminar fortaleciendo esto. Ahora, en el plano intelectual, y ahí soy 100% de acuerdo con Martín, y imagínense que por fin hagamos un paradigma ecológico latinoamericanista que le sirva al mundo. ¿Por qué no? Siempre hemos estado viviendo otros paradigmas. Yo quería... A ver, sí, nada más para seguir con las preguntas, para dialogar un poco con la gente que está interviniendo, y ahorita una pregunta en especial para Martín que me parece interesante. Hay planteamientos, con lo que pedías, Fernando, hay planteamientos generales en torno a preocupaciones que tienen que ver con cuáles son las consecuencias políticas de todo esto, y también en términos de libertades individuales, que es algo que parece que está preocupando también al menos en lo que están manifestando en el chat, y el desmantelamiento de lo que hablaban ustedes de este estado, de los sistemas de salud, de la parte laboral. Y luego, por otro lado, tenemos esta pregunta también que le hace Carlos Tutibena a Martín, que le pregunta con qué recursos simbólicos podemos cubrir el desacople entre la racionalidad de las medidas biopolíticas que aplican los estados a nuestras vidas sociales y los tiempos de la subjetividad que son de otras índoles, y porque ahora está poblada de angustia e incertidumbre. Sí. Adelante. Sí, había visto la pregunta, que me parece muy, muy interesante, ¿ya? Porque uno podría pensar de que hoy día hay un acople que es una especie como de casi pacto mefistofélico entre una subjetividad angustiada, ¿ya? Y por otro lado un reforzamiento de control biopolítico, y que las dos cosas juntas de alguna manera funcionan como un rompecabezas que encaja, ¿no? Es decir, uno podría pensar que una sociedad angustiada ante la incertidumbre pide, ¿no es cierto?, un control, pide algún tipo como de
guía y de protocolo, y si le dan uno tan fuerte como es el del rastreo de los cuerpos y del desplazamiento de los cuerpos, ¿no es cierto?, puede incluso producir tranquilidad, que es lo que se opone a una de las preguntas del chat anterior, que preguntaba, digamos, qué pasa con las libertades individuales al calor del tipo de disciplinamiento biopolítico que está imponiendo el criterio epidemiológico de la pandemia. Yo creo que es una discusión muy fuerte, que es la discusión entre subjetividad y poder hoy, ¿ya? La que se plantea ahí. O sea, es muy difícil ser como predidigitador y proyectarse al futuro, pero mi sensación ya no es que el hábito vaya a ser al monje, es decir, no es como que nos vamos a acostumbrar a una política o a una biopolítica de extremo control que nos va a hacer de antídoto a nuestra angustia subjetiva, ¿ya? O sea, yo creo que más bien es al revés, yo creo que es la vuelta de tuerca después, ¿ya? O sea, pienso que la intensidad con que eso se está dando ahora va a marcar, ¿ya? Va a marcar un péndulo, a lo mejor soy muy optimista en eso, ¿ya? Pero creo que va a marcar un péndulo, en Chile por lo menos, todo lo que había de movimiento y de subjetividad antipoder o contrapoder, no es que se fue, no es que desapareció del mapa, ¿ya? Está puesta entre paréntesis, está ahí esperando. Entonces creo que hay una subjetividad que tiene que ver con la revalorización luego de la autonomía, que tiene que ver con las demandas de igualdad, ¿ya? Y las demandas de igualdad transformadas, como fue en Chile ahora, en demandas de dignidad, y que esa subjetividad es una subjetividad que no combina bien con esta biopolítica fuerte, digamos, con este control en que se combina la epidemiología con los algoritmos. Y creo que en ese sentido sí va a haber resistencia. Y hay una pregunta ahí, entre medio, sobre el tema del neoliberalismo, que me parece importante tomarla, aunque sea muy brevemente, y que es lo siguiente: hoy día están todos de acuerdo en que el Estado, ¿ya?, es el que tiene que salir a protagonizar un escenario de altísimo costo social, de altísima emergencia sanitaria y además de salvataje del mundo productivo, de las tres cosas. Es decir, que si el neoliberalismo básicamente es una ideología que pone las soluciones de mercado como soluciones principales frente a situaciones, ¿no?, estamos en la antípoda, totalmente. Estamos en la antípoda. Todos miran al Estado, todos. Desde Chile, ¿ya? La TAM mira al Estado, la pequeña empresa mira al Estado, la persona que está con hambre mira al Estado, la persona que está enferma mira al Estado. Es decir, ese rol que asume el Estado no por imposición, sino porque el lugar quedó vacío y todos piden que lo ocupe el Estado hoy día, ¿ya? La gran pregunta que probablemente muchos estarán haciendo es, bueno, ¿y después de esto qué? O sea, si necesariamente tuvimos que incurrir, por ejemplo, en un tipo de fiscalidad que le da la espalda absolutamente al tipo de prudencia fiscal, ¿no es cierto?, que regía hasta el día anterior a la pandemia. Si el Estado tiene que cumplir un rol tan importante en marcar políticas hacia toda la población, como lo está haciendo con el tema de la salud hoy día, ¿qué pasa luego, ¿no? ¿Qué queda de eso luego? Y en qué medida el neoliberalismo, entre comillas, queda muy fuertemente, no sé si debilitado o deslegitimado frente a una situación como esta. Fernando dijo de que había que, pues desde el punto de vista de las influencias de Europa, Estados Unidos, ya no va a funcionar porque tenemos que buscar respuestas nosotros, dado que han fracasado. Yo matizaría un poco de eso. Por un lado, es cierto, la globalización está llegando a su fin, aunque solo sea porque ya es inaceptable que hayan cadenas de suministros tan largas que pongan en peligro la industria nacional. Por ejemplo, la producción de cubrebocas para proteger a los médicos y a las enfermeras. Pero lo que preferiría pensar, y también como otro ejemplo, es la absoluta irrelevancia de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y mucho más ahora. Pero me da la impresión que vamos a tener que seguir pensando en un escenario multinivel. Es cierto, como dice Martín, es cierto que el Estado está adquiriendo una centralidad, y me parece que eso es una tendencia, ya se venía desde hace más o menos 10, 15 años. Los estudios del Latino Barómetro de mediados de la década del 2000, en 2007, 2008, casi todos pedían más Estado
pero no necesariamente menos democracia o menos mercado. Querían un Estado regulador, y creo que esa tendencia se va a afirmar ahora. Me parece que lo que también va a tener que afirmarse es este ámbito de lo local, Fernando, que lo estamos viendo en la conversación que estamos haciendo ahora. Ninguno de nosotros somos representantes de organismos multilaterales, ninguno de nosotros está trabajando para un gobierno. Estamos haciendo una mirada desde abajo, pero lo estamos haciendo a través de una plataforma que nos está enlazando a por lo menos 3 países, y no sé de dónde más son los participantes, los que están compartiendo con nosotros este conversatorio. O sea, si nosotros que estamos hablando desde abajo estamos articulando tantos niveles, me da la impresión que si bien la parte multilateral a nivel gubernamental y los organismos multilaterales van a verse debilitados después de esta crisis, no van a desaparecer, vamos a seguir necesitando. Hay un mínimo de regulación que vamos a tener que ir buscando. La diferencia tal vez es que van a perder la fuerza que tenían antes con la recuperación de la fuerza del Estado. A mí no me sorprendería pensar de que va a haber procesos de nacionalización de empresas. No me sorprendería tampoco de que el Estado decida invertir no necesariamente en la onda keynesiana de estimular la demanda agregada, sino que el Estado empiece a invertir para generar fuentes de empleo y una defensa estratégica de la población como parte de esta lógica de la seguridad. Pero por otro lado, ¿cuáles son los casos más emblemáticos que estamos viendo de posibilidad de un cambio político? Para mí en este momento son Estados Unidos, México, Chile. Chile por las movilizaciones para poder forzar una constitución después de tantas décadas, 2 décadas y media de transición a la democracia. México por haber destruido los partidos tradicionales. Puede que se recuperen, pero en este momento son puramente testimoniales. No existe una oposición real excepto por parte del empresariado. Y Estados Unidos por la movilización antirracista. Es la problemática colonial que está volviendo a Estados Unidos, pero con un cariz de igualdad. Porque es una demanda no de libertad, sino que una demanda de derechos, que coincide con la demanda igualitaria que está recorriendo el planeta. Si tú ves, por ejemplo, la plataforma que pone el candidato demócrata a la presidencia para la reforma del sistema de salud, está ligeramente más a la izquierda de lo que era la plataforma de Bernie Sanders en 2016. No creo que eso sea un accidente. Es en parte porque la conversación se ha ido desplazando. Y termino con un punto. Creo que lo que está pasando con estos 3 ejemplos es una redefinición del centro político. El centro político empieza a ser, no diría dominado, pero empieza a adquirir una fuerza increíble, lo que es el papel del Estado, de la igualdad y de la inclusión. Gracias, Benjamín. A ver, Fernando, un poco para seguir también con las preguntas que nos hacen y con la liga que traías tú en la conversación. A ver, estamos hablando, dice Martín, todos están mirando al Estado, Benjamín, hay esta refuncionalización de organismos multilaterales, a ver cómo vienen, demanda igualitaria, y hay algunas preguntas relacionadas con los movimientos sociales. Entonces, ¿cómo aprovechar estos espacios de la sociedad civil? Y lo ligo también con otra observación que nos hace nuestro profesor de ciencia política, Luis Alberto de la Garza, que nos dice: Madison, Hamilton y Jay advirtieron desde el siglo XVIII que cuando las personas se sienten amenazadas en su seguridad y en su propiedad, están dispuestas a renunciar a sus derechos civiles y políticos. Parece que el modelo chino de control apunta a esa dirección. Entonces, como tratar de enmarcar esto que mencionas sobre la recuperación de los derechos civiles y también de la participación de movimientos, que también es algo que está muy presente ahorita en las preguntas en el chat. Adelante, Fernando. Nada más, abre tu micrófono, por favor. No, sigue cerrado. Sigue cerrado el micrófono. Ya, adelante. Bueno, muchas gracias. Una conclusión provocativa a una parte de la pregunta. Es muy probable que China salga fortalecida como actor global de esta crisis. Y que por lo tanto la matriz de relaciones con China se va a complicar, que tiene para los chinos una lógica estrictamente pragmática y de mercado.
va a haber que renegociar los precios y el comercio y las finanzas con China. Ese es el desafío para el mundo, no solamente para América Latina. Pero un régimen autoritario como el chino tuvo capacidad, hasta donde poco conoce, de manejar mejor y salir más rápido de la pandemia y, entre comillas, exportarla al resto del mundo. Si es correcto que ellos han logrado controlar esta pandemia, probablemente su reposicionamiento en la economía global va a ser más fuerte, dada la crisis de Estados Unidos y dada la incapacidad de Europa. Ese creo que es un dato importante, sobre todo para los países cuyos principales recursos de exportación, que como son buena parte de los países de América Latina y particularmente América del Sur, están vinculados al mercado de la economía china. Segunda cosa que quiero responder, que había una pregunta ahí, cuando dice volver a la normalidad, y ahí estoy de acuerdo con Benjamín, ¿qué es la normalidad en América Latina? Según lo que dibujamos con Manuel Castells en nuestro libro, la normalidad ha sido el colapso del Estado. O sea, vamos a volver al colapso del Estado luego que profundizamos en el colapso. No da. Entonces, hay que buscar otras salidas. El Estado no funciona. Tiene límites estructurales brutales. ¿Cómo reconstituimos el Estado? Claro, no, eso no quiere decir de que no tiene que haber Estado, pero ¿cómo se reconstituye el Estado y las sociedades? Es una pregunta central, no lo sé. Lo que sí sé, y ahí vuelvo a la pregunta que tú mencionabas, que aquí tiene peso los nuevos movimientos. No solamente en términos de la acción de protesta y de demanda en la calle, sino de lo que es más importante de un movimiento social, que es la capacidad de producir resultados en la misma sociedad. Que el movimiento, LGBTQ pueda mantener su fuerza democrática va a depender en la medida que pueden enfrentar en el plano local a esta lógica brutal de discriminación que se ha acentuado gracias a la pandemia. Eso es absolutamente fundamental, y lo mismo podemos decir de los movimientos de los jóvenes, de los movimientos ecológicos, etcétera, ¿no? Pero yo insisto que hoy día la capacidad de producción no es la búsqueda de la toma del Estado, por lo menos ahora, porque no le da al Estado para enfrentar esto. Ojalá que pueda tener un menor impacto de estos estados que están todos enfermos, para enfrentar esta nueva enfermedad, y que más bien se apueste a lo local. Esa es mi apuesta. Que apostemos a lo local, a lo comunitario, a lo territorial. Y ahí en las familias, ahí los movimientos sociales, ahí produciendo. Y esto después va a permitir quizás repensar al Estado. Y una última pregunta que había sobre lo individual y lo colectivo. En la lógica de los movimientos sociales, lo que encontramos en investigaciones nosotros, por lo menos en el Mercosur y en los jóvenes y en la red, en su fase más avanzada, era combinar una legitimidad entre lo individual y lo colectivo. Lo individual tiene sentido en la medida que sea un valor colectivo. Y lo colectivo tiene sentido en la medida que sea un producto de una decisión individual. Ese es un salto enorme. Y eso lo tenían los jóvenes. Lo probamos empíricamente en el estudio que hicimos en el Mercosur. Entonces, hay esta fuerza en la propia sociedad. Yo quiero apostar en la sociedad. Y en la sociedad dentro de lo local. No solamente en el plano que es legítimo de los movimientos, sus luchas, sus identidades, ¿verdad?, sino en su capacidad de transformar eso en resultados que hoy día solo pasa por lo local. Si esto se transforma en un cambio político brutal, no lo sé, no lo veo. Gracias, Fernando. Martín, ¿algo sobre este hilo de discusión? Sí. Hay un elemento que me parece importante. Fernando mencionó lo local,
¿ya? Hablamos de algunos países como Chile, como México, como Argentina y Estados Unidos. Yo creo que si vamos a mencionar lo local, hay un país del que no hemos hablado que me parece muy importante en lo que ha ocurrido este tiempo, y que no es casualidad que ocurra ahí, que es Colombia. ¿Mm? Es decir, en Colombia la gestión local, la gestión municipal, en las dos principales ciudades, que es Bogotá y Medellín, ha sido tremendamente importante en relación al perfil que ha asumido la pandemia, ¿ya? Y ha generado niveles de cohesión súper interesantes. Es un país además que viene con bastante tradición en que la gestión local, la gestión citadina, ¿ya? Por momentos adquiere mucho más importancia y mucha más apelación a la ciudadanía que la gestión desde el Estado central. Entonces, ese es un elemento interesante, porque finalmente en Chile tenemos hoy día que Santiago, que concentra 1/3 de la población del país, concentra el 80 o el 85% de los nuevos contagios de la pandemia, ¿ya? Es decir, tenemos absolutamente sobre representada en la región metropolitana de Chile el grado crítico que asume la situación que el país enfrenta, ¿ya? Entonces, y hay todo un conflicto entre ciudades por qué tipo de políticas de control de la pandemia se establecen, ¿no? Y empieza a haber una discusión mucho más territorializada en términos de políticas a adoptar. Y creo que eso es, no sé si es auspicioso, porque estamos hablando de una situación dramática, terrible, pero por lo menos pone en tensión la relación entre Estado central y territorios representados por municipios, finalmente. El caso uruguayo, que es un caso muy distinto, es un caso de gran cultura cívica, ¿ya? Un país que ha sido muy exitoso hoy día en el manejo de la epidemia, ¿ya? Es un país de tremenda cultura cívica, que también sería interesante como tenerlo en el rabo del ojo. Un elemento que también me parece importante y que comento a propósito de lo que planteó Benjamín, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Fíjense qué interesante, que en Estados Unidos tenemos 3 valores que en muy poco tiempo se pusieron en cuestión en la agenda. El valor de la vida, por supuesto, por el tema, digamos, de cómo pegó el virus en Estados Unidos y cómo está pegando con más de 100.000 muertos, el valor de la vida. El valor de la libertad de grupos que son más bien grupos de derecha y de extrema derecha, que surgieron contra las políticas de confinamiento, ya como diciendo, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Y ahora, quienes salieron a la calle, que en el fondo también están desafiando a la vida, entre comillas, desde la perspectiva sanitaria, lo hacen no desde la demanda de la igualdad, de la libertad, sino de la demanda de igualdad, ¿ya? Entonces, me parece muy interesante cómo se confrontan, digamos, 3 valores que son tan irreductibles en un tiempo tan corto y con un nivel de conflictividad tan alta en ese país, como decía Fernando, que era el país del imperio que está un poco cayendo a pedazos. Claro, ha mostrado una historia que tiene una enorme resiliencia, ¿ya? No me gusta mucho la palabra, pero igual la ocupo, pero también me parece eso muy sugerente, cómo esos 3 metavalores, digamos, que están plasmados en los derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, ¿no? Están puestos en un escenario de conflicto agonístico, ¿sí?, en un país como los Estados Unidos. Benjamín. No sé si es hora de mover un poco la conversación o seguir sobre este tema. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Tú qué estás moderando? Sí, vamos, nos quedan 40 minutos. Yo creo que podríamos cerrar esta parte con estas últimas reflexiones de Martín, de Fernando, y recuperar esta parte de lo local, de los movimientos que también se están, o sea, no solamente es la parte del Estado, sino también cómo se está articulando. Y cuando ustedes dicen en la pregunta planteada, cómo sorprende a América Latina, pues bueno, hay un contexto, contexto local que está también permitiendo algunas salidas que no solamente vienen de parte, no solamente hay que esperar al Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es un primer elemento. Y otras cosas que también nos están preguntando, que a lo mejor quizá, y esto lo podemos ligar con nuestra segunda pregunta de escenarios post-pandemia en América Latina, si son utópicos, distópicos o business as usual. Hay preguntas que nos están haciendo
también en el público, que tienen que ver como cuáles son las salidas que estamos viendo como científicos sociales, qué es lo que vemos, por dónde va la sociedad, por dónde puede caminar, un poco es en esta discusión que están dando ustedes, pero más allá, o sea, en las ciencias sociales, ¿cómo podemos ver esto? ¿Qué escenarios se plantean posteriores a la pandemia? Si quieres empezar, Benjamín, o si quieren poner otro tema, adelante. Espera. Ok, ya sé lo que viene. Nadie tiene una bola de cristal, con lo cual no vamos a poder decir gran cosa al respecto. Lo único que podemos saber, yo creo que lo único que yo apostaría es que no hay una vuelta a ninguna normalidad. Primero porque, como decía un graffiti, la normalidad era el problema. La normalidad de la desigualdad, del clasismo, del racismo, del sexismo, ese era nuestro problema desde antes. Entonces, decir que volvemos a la normalidad es volver a algo que uno no quiere. Si entendemos por normalidad la posibilidad de salir a las calles, no preocuparse de abrazar a algún amigo o una amiga para no infectarnos, eso va a volver, pero yo creo que va a demorar un buen tiempo. Me da la impresión de que vamos a cambiar las maneras latinoamericanas de saludarnos. Eso de darse la mano de inmediato, es posible que no lo hagamos con tanto entusiasmo como antes. Besarse con los amigos, creo que eso puede cambiar. Pero en general, lo que yo espero, por lo menos que salga de esto, es que la gente se dé cuenta de que sí funcionan las movilizaciones, que el hartazgo de la gente sí funciona. Alguien estaba preguntando de si el retorno del Estado significa de que las insurgencias van a desaparecer. Sobre la base de lo que citaba de esta mujer manifestante en Hong Kong, la única posibilidad de tener optimismo es insistir, es decir, movilizarse. La única manera de poder cambiar las cosas es movilizándonos. Cuando decimos que el Estado, hay un retorno al Estado, no significa que la sociedad queda simplemente como observadora. Ya lleva demasiadas décadas la sociedad movilizada, ya lleva un siglo la sociedad movilizada como para poder dejar la política, que es algo demasiado serio, para que quede en manos solamente de los partidos políticos o del Estado. Vamos a seguir haciéndolo nosotros. Tengo ganas de que hablemos un poquitito de si nosotros estamos muy preocupados o no preocupados por las plataformas digitales que están usándose en este momento. Me imagino que no estamos en contra de ellas porque estamos en una plataforma digital discutiendo, pero ¿cómo ven ustedes? ¿Ven algo problemático para el sistema educativo, como lo dice Agamben? ¿Ustedes ven un insulto al espíritu universitario tener que hacer una discusión online en vez de presencial? Porque a ratos yo me pregunto, veo que hay 237 personas en este momento en el chat. De esas 237, ¿cuántos podrían haber conseguido dinero para pagar su pasaje, su estadía y sus gastos para una conferencia internacional? Es muy agradable hacerlas, pero ¿no hay algo que podemos estar encontrando que puede modificar nuestra forma de trabajo, generando una comunicación un poco más regional, una conversación más colectiva? Lo planteo como pregunta para los demás panelistas. Sí, si quieres empezar, Fernando, y después Martín. Bueno, yo antes quisiera terminar con una idea de mi obsesión que de lo local. Yo creo que el Estado-nación fracasó y colapsó y que la única forma de recomponerlo es desde abajo hacia arriba, es decir, de lo local a lo nacional, de lo territorial a lo propio, porque eso va a arrastrar la fuerza de los nuevos movimientos sociales y ahí hay una tradición y una cultura histórica en América Latina de carácter comunitario, aunque sea una fábrica informatizada. Por lo tanto, insisto que el Estado a nivel de lo local, ya Martín citó Medellín y Bogotá, pero también hemos vivido esta experiencia aquí en la Argentina y en otras ciudades de América Latina también, para no hablar de la tradición comunitaria de los pueblos originarios o de los afrodescendientes, que es tan fuerte y que son el 40% de la población latinoamericana. Sin embargo,
no se debe generalizar, porque América Latina es el segundo subcontinente más urbano del mundo. El 80% de la gente latinoamericana ya vive en ciudades. Entonces hay que pensar lo local en términos, no solamente, pero principalmente en términos urbanos, porque son sociedades policéntricas, ciudades policéntricas con altísimos niveles de desigualdad. Las principales ciudades de América Latina tienen Ginis de 0.5, 0.6, 0.7% en el Gini. O sea, son niveles de desigualdad altísimos en las ciudades. ¿Cómo diablos se reconstituye lo local? Y eso tiene que ver con la calle, con la esquina, con la comunidad, con lo más específico que hay en eso. Ahí la gente, de hecho, no tiene necesidad de escuchar a ningún analista ni a ningún político. Ya lo está haciendo de manera espontánea porque sabe que esa es la forma que tiene para defenderse y que no tiene ninguna otra forma. Y desde ahí tratará de acumular. Desde luego que en medio del caos y del conflicto que hay, entre otras cosas, vinculado por la economía criminal. Pero es así. Así está sobreviviendo la gente y retomando su experiencia histórica. Por eso yo quería retomar eso. En segundo lugar, ya respecto a la pregunta que plantea Benjamín, yo creo que hay un navegar contra el viento también acá. Desde luego que por tener acceso a la tecnosociabilidad y compartir espacios como este que están haciendo, esta magnífica idea que han tenido, de crear un espacio informacional de intercambio de ideas con limitaciones, es un avance. Cuando hay una crisis tan brutal en el sistema universitario, en todo el mundo, en la cual todas las clases se hacen en red o tienden a hacerse en red. Todas las clases en Europa se están haciendo en red. Curiosamente no en Cambridge, no sé bien por qué, pero en el resto de Europa todos están conectados en red y en buena parte de Estados Unidos. Y la universidad sigue funcionando y los colegios y las escuelas, me contaba mi hija en España, siguen funcionando. Esa es una ventaja. Y desde luego es un logro. Desde luego que en la red hay otras cosas. En la red se instaló la economía perversa, en la red se instaló el racismo, es así, es un campo de conflicto. Pero en el campo de la enseñanza y la educación es muy importante porque te ayuda a mejorar los códigos de la información y el manejo del informacionalismo en la red. Y hoy día los principales actores sociales, todos están en la red. No hay un solo movimiento hoy día en América Latina que esté fuera de la red. Todos se hacen desde la red. Sin embargo, como también me recordaba mi hija Coral hoy día, se pierde el vínculo social, que en América Latina es tan fundamental. Tú dices el abrazo, pero yo como boliviano estoy pensando en el carnaval, estoy pensando en la fiesta. ¿Cuál es el lugar más fuerte de identidad que se da en América Latina? La fiesta, el fútbol. Ahí es donde se produce el intercambio más fuerte y es cara a cara, es mano a mano. ¿Se perderá eso? Muy difícil. ¿Cómo vivir, cómo enfrentará eso? Claro, en primer momento en la ciudad y en la clase media alta no sale, pero mira lo que pasó en Estados Unidos. Es como si la Plaza de la Dignidad en Santiago se hubiera dado en Washington y el tipo como el señor es en Bolivia entró con su Biblia a la iglesia y los tipos de la iglesia lo votan. O sea, dime si no es importante el realismo mágico latinoamericano para entender lo que pasa en Estados Unidos. Pero volviendo al tema, el lazo social es fundamental. Ganamos con el lazo social como espacio de intercambio, pero el lazo social en el sentido de la relación cara a cara, en el sentido de la comunicación, en el sentido de la fiesta, en el sentido de la muerte, que es tan clave en nuestra historia, eso no se va a perder. Y vamos a pagar un costo altísimo social de eso, pero la gente en la calle no va a dejar de hacer eso. Ayer abrieron en La Paz la ciudad y la gente salió a la calle y marchaba y se abrazaba.
La lógica racional no le cobra, vamos a ver qué impacto hay. Pero está en nuestra piel. Claro, los hábitos de sexualidad en todas partes han cambiado, no sé cuánto, ha subido no sé qué. Pero hay una historia nuestra que tiene que ver también con esta historia ecológica, con la naturaleza que mencionaba Martín. Adelante, Martín. A ver, sobre este hilo, no sé si quieras cerrar esta parte de lo que conversábamos del Estado y lo que plantea Benjamín. Sí. Quisiera retomar un poco lo de Benjamín y Fernando para mantener la conversación. A mí también el texto de Agamben, sobre todo sobre esta especie de nostalgia por la vida universitaria perdida, ¿ya? Me produce mixed feelings y me da la sensación como decía McLuhan hace muchos años, de mirar el futuro con el espejo retrovisor del auto. Y sí creo, digamos, que las bondades de las plataformas digitales son increíbles. O sea, eso es imposible no estar de acuerdo con eso, no discutirlo. Creo que hay en ese sentido pronósticos demasiado apocalípticos. El de Byung-Chul Han obviamente es un pronóstico apocalíptico. El de Harari es uno, digamos, en que dice, bueno, las tecnologías finalmente son lo que nosotros vayamos a hacer con ellas, ¿no? No olvidemos que también en esto de las plataformas digitales y del mundo online, uno de los debates más importantes que se da hoy día es que estamos pasando de un capitalismo informacional a un capitalismo de la atención, ¿ya? Es decir, de todas las estrategias de los grandes actores empresariales, ¿no es cierto? Google, Facebook, etcétera, de lo que tratan de hacer básicamente es captar algorítmicamente, ¿no es cierto?, una atención y retenerla ahí, ¿ya? Y el impacto que eso tiene sobre la subjetividad masiva de la gente, ¿ya?, es toda una pregunta hoy día. Y creo que ahí podemos sí proyectar mundos bastante complejos y apocalípticos incluso, ¿ya? Es decir, ¿cómo hago para tener a mi cliente con la dopamina funcionando lo suficientemente activa para que no me cambie de canal, ¿no? Y esa es una parte dura, pero real, ¿ya?, muy material de lo virtual. Por otro lado, sí me parece que, y siguiendo con lo que decía Benjamín, las plataformas digitales y el mundo online hoy día nos puede dar una cantidad de beneficios, no solo por el hecho de que hoy día estamos, no sé, 230 personas de distintos países en una misma conferencia, y no solo se está ahorrando mucha plata en vuelos, sino que también se está ahorrando mucha huella de carbono de los vuelos, ¿ya? O sea que hay un impacto ecológico evidente en todo esto, como que también hay un impacto ecológico evidente, que si empieza a haber mucho trabajo online, va a haber menos transporte, menos horas de la gente dedicada a desplazarse en las grandes ciudades, menos huella de carbono por ese lado también, ¿no es cierto? Y si va a haber telemedicina, entonces mucha gente va a tener que evitar esperar 3 meses para que lo atienda un médico, a lo mejor. Es decir, la cantidad de beneficios que puede haber de un mundo online es tremendo. Pero yo estoy también totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando. Si la presencialidad, el efecto, digamos, de comunidad presencial a la vista, ¿ya?, el grito de gol, por decirlo así, ¿ya?, el grito de gol en el estadio. Es decir, yo no me imagino un grito de gol en el estadio con personas a 2 metros cada una de distancia, ¿no? Si hay algo que tiene el grito de gol, no estoy mistificando el fútbol, pero si hay algo que tiene el grito de gol, es que va acompañado de un abrazo, y se grita tan fuerte que, por supuesto, las partículas de la boca salen despedidas hacia todos lados, ¿ya? Es decir, ahí realmente no sé qué pasaría con el tema del contagio. Pero sí me parece, digamos, que hay todo un tema. Por supuesto que vamos a pasar por una transición no corta en términos de la vuelta al espacio público compartido presencial, ¿no?, por etapas, y va a depender mucho de nuestra autodisciplina como para que no tener que volver a encerrarnos en la casa a los 2 meses o a los 3 meses. Eso va a ocurrir, ¿ya? Y para América Latina a lo mejor tiene su especificidad por lo que planteaba Fernando, de que somos una cultura persistentemente presencial, de encuentro, comunitaria, con toda la fragmentación que existe y con toda la modernización que existe. Eso está ahí. Y un último alcance que tiene que ver con los movimientos sociales. Yo a lo que más le he prestado atención en términos de movimientos sociales son a los movimientos de juventud. Los movimientos de juventud han sido los protagónicos en el caso del estallido social en Chile a partir del 18 de octubre pasado. Pero me interesa mucho también el tema hoy de desde la juventud como movimiento social
y como problema central el tema de la solidaridad intergeneracional. Creo que es fundamental. Es fundamental en primer lugar porque estamos hablando, digamos, de un mundo que si no se cuida hoy, quienes van a pagar los costos son las nuevas generaciones en 30 años más, ¿ya? Es decir, de que hay un problema de el derroche de los viejos que tienen que pagar los jóvenes, que es muy importante. El segundo elemento es que hay un cambio demográfico tan grande y una pirámide de edades tan distintas, que son los jóvenes los que tienen que generar la riqueza para que los adultos mayores puedan vivir, ¿no? Sin tener que trabajar y puedan cubrir sus costos de salud, que también es un elemento muy importante. Un tercero que tiene que ver con la pandemia, efectivamente, que es que la pandemia castiga a los adultos mayores, a los viejos sobre todo, y los jóvenes son los que se tienen que cuidar para no contagiarlos también, ¿ya? Y entonces el tema de la solidaridad intergeneracional, en un momento que la juventud adquiere tanto protagonismo en los movimientos sociales, es algo que se viene fuerte. ¿Sí? Se viene fuerte porque además, en los mercados de trabajo tan restringidos que tenemos, los adultos de alguna manera se protegen, se blindan, lo que hace que el desempleo juvenil sea mucho más alto que el desempleo adulto, ¿ya? Y que haya ahí una crisis de expectativas, de movilidad, de uso de conocimientos adquiridos por parte de la juventud, que, bueno, también puede ser un elemento de roce frente a las generaciones, a las otras generaciones. Entonces creo que esa es una fuerte que se viene en términos de conflictividad y de movimientos sociales. Gracias. Mira, hace unas cuantas semanas estaba viendo estadísticas acerca del uso de las plataformas digitales para entretenimiento, y está claro que como estamos encerrados, los que pueden tener acceso a estas plataformas de streaming la van a contratar y todos intercambian opiniones sobre películas, esto y lo otro, y ha subido increíblemente el consumo de porno en línea. Ahora, aparte del porno, descubrí que lo que también está subiendo es la posibilidad de chats sexuales en línea, por las imposibilidades del sexo. Pero lo que no va a cambiar es que para la seducción se va a necesitar lo que Fernando dice, lo presencial. No hay seducción sin presencial. Puede haber una sublimación del sexo a través de los conversatorios, perdón, no otros, a través de ciertos conversatorios pagados o a través de los canales porno, pero si vamos a tener que tener seducción, y les garantizo, las hormonas de los adolescentes, yo que tengo un par de adolescentes, cuenta muchísimo la parte presencial. No creo que eso vaya a cambiar, y es poco probable que vayamos a la playa solamente a nivel virtual. Ahora, por otro lado, como respuesta a Gambien y a tantos críticos de esto, hay una frase que a mí siempre me llamó la atención de Paul Virilio, en un trabajo llamado La Guerra Pura, que es un libro que él publicó a finales de los 70, principios de los 80, y decía que cada vez que haya un museo de los ferrocarriles y de la comunicación a través de los ferrocarriles, habría que ser un museo justo al lado que sea el museo de los descarrilamientos, de las muertes por los choques con las locomotoras, etc. Lo que él estaba indicando con esto es que la tecnología obviamente no es neutra, pero tampoco por el hecho de que tenga una carga negativa significa de que es absolutamente negativa. Estaba planteando el yin y el yang de la tecnología. Creo que eso lo podemos también retomar nosotros para el caso de las plataformas digitales. Hace 20 años fuimos excesivamente optimistas, creo yo, acerca del potencial liberador que puede tener el ciberespacio. Porque en ese momento solamente vimos la posibilidad del abaratamiento del costo de organización de protestas y resistencia. No nos dimos cuenta de dos fenómenos que en los últimos 5 años han sido centrales, que es el surgimiento de los bots, de los trolls y los fake news. No hemos sabido realmente cómo operar con esto. Trump tuvo la gran ventaja de poder de trolearnos a todos durante la campaña del 2016 y de seguir troleándonos desde el 2016 hasta el presente. Pero nótese, hay 2 cosas que han ocurrido, o 3 cosas que han ocurrido en la última semana. 1, por primera vez Twitter decidió no censurar un tweet de Trump, sino de que colocar una advertencia de que esto no es información verídica, de que tienen que buscar información suplementaria, y daban ligas para encontrar la información suplementaria. 2, los empleados de Zuckerberg le exigieron un conversatorio para exigirle una explicación, para demandar una explicación de por qué
decidió no censurar el llamado a la violencia que hace Trump. Y la tercera cosa, a partir de hoy, el Washington Post empezó a colocar en videos del presidente una leyenda que dice, esto es propaganda. Se refería estrictamente al show que hizo, que lo mencionó Fernando. Yo creo que eso puede ser una influencia de Bolivia sobre la política estadounidense. Tal como Áñez levantó la Biblia entrando a la iglesia, estando en el Palacio de Gobierno, también Trump fue y levantó la Biblia. ¿Qué es todo lo que hizo? Levantó la Biblia, porque nunca la ha leído. Levantó la Biblia, sacó la foto y volvió. Eso se interpretó como tenía que interpretarse, como un acto de pura propaganda. Estas tres cosas, lo de Twitter, lo de la demanda de los empleados de Facebook y lo del Washington Post, me parece que son imposibles de entender, excepto en el contexto de la movilización por la muerte de George Floyd. Esta increíble pasión que está viendo de la gente, de demandando explicación a las autoridades y demandando derechos a las autoridades que se le está saliendo de mano, es parte de la reacción que están teniendo las grandes plataformas. Entonces, no solamente tenemos que pensar en esta idea de virilio, de que hay un yin y un yang de toda tecnología, sino que la posibilidad de poder controlar, domar esa tecnología, depende de nuestra capacidad de exigir que quienes están administrándola no hagan lo que quieran con nosotros. Ya es suficiente con la minería de datos. Gracias, Benjamín. A ver, nada más, hay muchas preguntas y sobre todo están siendo como en temas muy diversos. Están preguntando por el tema de las migraciones, una pregunta para Martín sobre el peligro digital y que en el sentido de que sería posible pensar en la sociedad de red como lo plantea Castells, pero digamos hay muchas, o hay otra sensacional de David que dice sobre el fútbol, no hay nada más lindo que gritar un gol de Boca en la Bombonera, es síntoma de colectividad por excelencia. Digamos, hay muchos temas y en verdad está como muy complicado atender. Tenemos 354 participantes, 229 están ahorita conectados en el Zoom, tenemos en YouTube y tenemos en Facebook. Entonces, bueno, ya nos queda nada más 15 minutos, 17 minutos para cerrar este conversatorio. Yo lo que les pediría es en estos últimos minutos que tenemos, pues tratar de englobar ya la reflexión, tratar de generar pues unas líneas ya más sintéticas sobre todo lo que hemos venido conversando en esta sesión. Y pues si quieren empezamos con Martín. Nada más hay que abrir el micrófono, está cerrado. Bueno, ¿empiezo yo? Cambiamos el orden entonces un poquito. Ok. Bueno, yo quería, o sea, yo estuve recién mirando hacia abajo el chat y por supuesto hay un montón de preguntas y preguntas muy interesantes, pero claramente por razones de tiempo creo que no, que es muy difícil tomarlas, ¿no es cierto? Quizás nada más decir que el debate, que todo el debate, y por lo menos el debate, yo creo, incluso filosófico, ¿no? Tiene que ver con hoy día, de imaginar un mundo post-pandemia, tiene que ver con el alcance de la transformación o del cambio, ¿no? Y tiene que ver también con cuánto tiempo vamos a estar en una situación así llamada excepcional, y si cuanto más tiempo estemos en esa situación, más profundo o radical o sistémico es el cambio futuro. Es decir, si hay una relación entre duración de lo excepcional y profundidad, ¿ya? O carácter sistemático de algún cambio o de alguna transformación, ¿ya? Es decir, cuál va a ser el límite del disciplinamiento de la población, el límite de la coordinación de esfuerzos desde el Estado, el límite en desarrollo científico en muy poco tiempo, ¿no? El límite de la vigilancia del gasto público, de la protección o desprotección social, de la digitalización de la vida, ¿no? De las formas de interdependencia, porque estamos, en el tema de la interdependencia estamos en una situación muy curiosa, nunca hemos sido tan interdependientes, en el sentido de que somos todos una potencial eslabón en la cadena de un contagio, ¿ya? Es decir, la interdependencia es total de la especie,
y nunca hemos estado tan aislados, ¿ya? Porque estamos cada uno en su casa, o cada uno en su lugar. Entonces, es una recombinación radical entre las formas de interdependencia y de individualismo respecto de lo que venía antes, que a mí por lo menos me hace mucho ruido en la cabeza. Entiendo que eso no es un cambio en el contenido, es casi un cambio en la arquitectura, ¿ya? De la forma de sociabilidad. Quisiera volver al título, no a las preguntas, sino al título de la convocatoria, esto de la curiosidad expectante y el miedo o la angustia al miedo, ¿ya? Yo creo que cuando uno habla de curiosidad expectante, o sea, yo creo que, bueno, hay algo que es casi como intrínseco, ¿ya? Yo diría que cuando hay un mundo que se desmorona, genera una extraña expectativa, que puede ser cándida, puede ser morbosa también, ¿ya? Pero sobre todo es bastante inescrutable como expectativa, como esta curiosidad expectante. De todas maneras, yo creo que la curiosidad expectante nos está diciendo, ese término, nos está diciendo que no nos podemos adelantar, que no hay forma de adelantarse al tiempo. Es decir, esta reacción que planteaba Benjamín, ¿no es cierto?, que tuvo Zizek, pero así de entrada, ¿ya? Que de alguna manera proyectó lo que él ya tiene en la cabeza y simplemente lo puso ahí, ¿no?, como proyección en el tiempo, es precisamente lo que no podemos hacer, ¿ya? Es lo que no podemos hacer. Somos observadores participantes a lo sumo, ¿ya?, en este momento, y por eso creo que la curiosidad expectante tiene que ver con eso, con el tener de alguna manera la prudencia de no precipitarse o no adelantarse en los diagnósticos de lo que viene o en los pronósticos de lo que viene, pero expectante en el sentido de que tampoco nos podemos desligar de ello, sino que tenemos que estar en esos dos estados al mismo tiempo, ¿no? De no adelantarnos, pero no desligarnos. Yo quisiera pensar, a lo mejor aquí todavía queda algo en mí de la huella cepalina, yo quisiera pensar, digamos, de que un elemento que va a estar dando vuelta, a lo mejor también estoy sesgado aquí por el tema del voto de una nueva constitución en Chile, ¿ya?, es que esto puede ser la alquimia que mueva la necesidad de un nuevo pacto social, ¿ya? Necesidad tanto por la presión de la gente como necesidad por la viabilidad de los países, ¿ya? Es decir, y la pregunta que yo abro en ese sentido es si es que va a haber pactos sociales, ¿ya? Porque los costos sociales son muy grandes, porque las nuevas amenazas catastróficas que marca la pandemia de aquí en adelante, como riesgos globales y nacionales, son muy grandes también, porque se reconstruye hoy día, o se tiene que reconstruir la ecuación entre sociedad y naturaleza, ¿ya? Son cosas muy gordas, son cosas muy brutales, y si no hay pactos sociales es muy difícil que alguien las pueda, incluso desde una racionalidad administrativa, de ingeniería social, es muy difícil, menos desde una racionalidad democrática, ¿ya? Y por lo tanto creo que esa es mi curiosidad expectante, para América Latina sobre todo, ¿ya?, es si se va a reformular de alguna manera el pacto, ese pacto, ¿sí?, que tiene que ver con cómo nos autogobernamos, ¿ya?, y el lugar que ocupamos dentro de ese proceso. Me parece que eso es muy importante. Y la última reflexión, ¿ya?, que tiene que ver con la otra parte de la frase de la convocatoria, que dice el angustioso miedo al futuro. Entiendo que esto es, tal como lo definió un filósofo español en un artículo en El País hace no mucho. La angustia, en términos filosóficos casi, o en términos heideggerianos, ¿ya?, la angustia no tiene objeto, ¿no? El miedo puede tener un objeto. Yo le puedo tener miedo a un terremoto, le puedo tener miedo a una desilusión amorosa, ¿no? Pero la angustia es como, más bien se define como miedo sin objeto. Y creo que es muy pertinente, ¿no?, en ese sentido, porque lo que tenemos es una total incertidumbre. Tenemos unas citas ciegas con el futuro. El correlato del otro lado, ¿ya?, de la subjetividad es un correlato, es una especie de casillero vacío, por usar la vieja palabra de Fernando Feinsilver, ¿ya? Y por lo tanto, se entiende la angustia colectiva, porque no sabemos qué le depara, no ya solamente a nosotros como individuos, sino, vuelvo al término, a la especie. Y creo que en ese sentido,
la angustia como una especie de miedo a un incierto, a un futuro, nos conecta ontológicamente incluso, y perdóname este exabrupto especulativo, nos conecta ontológicamente con una incertidumbre que es intrínseca a la vida, ¿ya? Que es intrínseca a la vida porque la angustia finalmente es angustia a la muerte, es decir, a lo desconocido. Entonces creo que ese es un elemento que desde el punto de vista casi como de espíritu de la pandemia, de que nos atraviesa a todos, es muy marcador. Y no sé si confiar o no en el efecto alquímico que pueda tener como salida, como desenlace, digamos, como un futuro distinto. Gracias, Martín. Fernando. Bueno, Benjamín, ¿quieres comentar algo? Adelante. El filósofo que usamos nosotros para el título de este conversatorio es Germán Cano. Y está muy bien. Martín es el que más ha podido explotar creativamente lo que es ese título. Me gusta que hayas dicho eso de la diferencia entre el miedo y la angustia, porque eso es crucial. El miedo tiene un objeto, la angustia no. El que se angustia no tiene el objeto. Una vez que tú descubres cuál es el objeto de tu miedo, ya es más fácil tratarlo. Pero si tienes una angustia es que no puedes nombrar ese miedo. Y eso es más o menos algo de lo que está ocurriendo. Me gustaría verlo desde el punto de vista más optimista, que es, aún así, dejar la idea de la curiosidad expectante. Es una frase de Gilles Deleuze, o más bien una idea de Gilles Deleuze, que es el comentario que él hacía acerca del concepto de dispositivo en Foucault. Él decía, el dispositivo reúne dos partes, una parte histórica y una parte del pronóstico. Y lo define de una manera que es brillante porque usa el presente continuo todo el tiempo, nunca usa pasado o futuro. O el futuro también es un presente continuo. Dice, la parte histórica o la parte del archivo de un dispositivo es aquello que somos, pero al mismo tiempo estamos dejando de ser. Mientras que la parte del diagnóstico es nuestro devenir otro, aquello en lo cual nos estamos convirtiendo. Entonces, en ningún momento hay una fijación de la figura del ser. Lo que somos hoy, en el contexto de la pandemia, es confuso, cambiante, pero somos algo y estamos dejando de ser. Nunca dejamos de ser algo, pero estamos dejando de serlo. Y nos estamos convirtiendo en algo que todavía no tenemos muy claro en qué nos vamos a convertir. Lo que me parece interesante de esta formulación es que rompe un poquitito con la idea de angustia acerca del devenir otro. Propone el devenir otro no como certeza, nadie tiene ninguna certeza, pero por lo menos pone la idea de que, ni siquiera miedo o angustia. Saca la discusión del miedo y la angustia. Hay algo que estamos dejando de ser y algo en lo cual nos estamos convirtiendo. Un segundo punto que me gustaría mencionar de lo que dijo Martín, estoy de acuerdo, necesitamos pactos. La pregunta es, ¿cuál es el estatuto que vamos a dar a los pactos? Para nosotros que venimos para mí por lo menos, que vengo de la tradición de la teoría política, está toda esa tradición del derecho natural que habla de el pacto que funda el Estado. Gente que se reúne alrededor de un árbol, los ingleses, y dicen, queremos un soberano, transmitimos nuestros derechos y libertades. Eso nunca existió. El pacto consociativo, el momento originario, siempre fue una ficción. Siempre fue habíase una vez un estado de naturaleza, había que salir de ahí, nos juntamos y nos pusimos de acuerdo. Si bien eso es una ficción, seguimos pensando que los pactos son siempre documentos sellados, lacrados y presentados en grandes ceremonias oficiales en un palacio legislativo, en un palacio de gobierno o en una plaza pública donde el primero, la primera mandataria anuncia lo que es el resultado del pacto. Me pregunto si no tenemos que redefinir el estatuto mismo de ese pacto, que todavía presupone algo de ese habíase una vez, que es, en vez de pensar la producción de los pactos como documentos duros, sesudos, negociados, deberíamos pensarlo como documentos negociados, pero documentos que son más bien virtuales, en el sentido de que tienen un carácter, perdón, virtual no es la palabra, documentos fantasmáticos, en el sentido de la espectralidad de un documento, o la espectralidad de una experiencia, como hemos visto con algunos filósofos, que es la idea de una presencia que no es una presencia plena. El ejemplo que es el filósofo al cual me estoy refiriendo es el espectro de Marx. Un espectro recorre el mundo, es el espectro del comunismo. Ahí lo que está asediando a la burguesía no es simplemente de que haya un partido comunista, sino que es el espectro de la posibilidad del comunismo. Me gustaría ver si se puede aplicar esto a tu idea, Martín, de
necesitar pactos. Estoy absolutamente de acuerdo que los necesitamos, pero tal vez podríamos pensar los pactos desde un punto de vista de una cierta centralidad. Hasta ahí. Y bueno, yo creo que para cerrar, Fernando, también un poco, a ver, quedó por ahí una pregunta en el aire de una persona que justamente hacía como la reflexión de, a ver, en esta idea de actuar, ¿cómo es que estamos, cómo está pensando esta mesa en este conversatorio? ¿Qué es lo que se puede hacer? Isabel Ábalos es la que lo pregunta. Entonces, ¿de qué formas ya más, como más concretas, aterrizar este actuar y no solamente, digamos, seguir con esta lógica de la angustia, como lo mencionan, sino ya aterrizar más en cómo, qué hacer, ¿no? Como que hay una pregunta ahí en el aire interesante para quienes nos están siguiendo. Y bueno, dejo la palabra a Fernando para que cierre esta sesión. Adelante, Fernando, nada más hay que abrir el micrófono. Ahora sí, muchas gracias. Y yo tengo 3 hipótesis conclusivas y un corolario. Pero antes quiero decir una cosa pequeña respecto a una aseveración de Benjamín. Es verdad lo que dice el poder de las redes globales. Y además quiero agregar, el continente que tiene mayor intensidad de uso de las redes globales es Latinoamérica. En el estudio que hicimos probamos cómo los latinoamericanos tienen intensidad de los usos de las redes globales más que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, no producimos redes globales nosotros. No hay Google latinoamericano, pero los que más usan el Google y en mayor intensidad son los latinoamericanos. Es un dato que quería dar. El otro dato, está bien, la economía global, informacional, es fantástica. Pero la economía más importante que tiene América Latina en el mundo es la economía del narcotráfico, la economía criminal. Solamente en Europa cada año se lavan de 300 a 500 billones de dólares. Y todo eso está en red y es parte del dinamismo más fuerte de integración. Incluso a mí se me ocurre sugerirles a ustedes que la próxima o una de las próximas foros que organicen o diálogos utilicen qué pasó con la economía de la droga, qué pasa y cómo afecta, porque es la economía más importante de América Latina. No es el petróleo mexicano, no es la soya argentina, no es el cobre chileno. Es esa red que produce a escala global y que reproduce el capital financiero global más importante. Bueno, esa era una sugerencia. Volviendo al tema, yo quisiera decir 3 puntos que me parecen claves en términos de hipótesis para pensar. La primera cosa, yo creo que ahora, ni siquiera en el corto plazo, lo que hay que es fortalecer esta cultura defensiva de seguridad humana, de estas estrategias de sobrevivencia que se dan en las comunidades a nivel local en América Latina. Eso me parece que es lo más importante y que ahí tiene que actuar el Estado, los movimientos sociales, los medios. Ese debe ser el eje de referencia, porque es el eslabón más débil de la cadena. En un segundo plano, más utópico, pero con harto trabajo, nosotros hemos venido trabajando en una suerte, entre comillas, muy preliminar hace 6, 7 años de un paradigma de desarrollo humano informacional ecologizado para América Latina y que tiene como eje, objeto y sujeto lo que demandan los movimientos sociales, que es la dignidad de las personas y los derechos humanos y la seguridad en la vida cotidiana. Ese es un tema clave para discutir, es una forma de pensar cómo poder salir desde la propia experiencia y en los mismos códigos de desarrollo de América Latina. El tercer elemento que quería concluir y que esta iniciativa, como otras que hay en la región y en otras partes, me ha tocado participar en otras redes también que iban más allá de la región, es esta experiencia deliberativa. Ojalá se pueda hacer cara a cara y ojalá y de hecho se está dando a nivel local.
pero la experiencia deliberativa es absolutamente fundamental. Hoy día la política renovada ¿es deliberativa o no es? ¿O es autoritaria? Colapsó la democracia liberal. Hay que pensar una nueva forma de democracia. Entonces, a mí me parece que la política deliberativa es un eje de ese cambio. Y eso supone equidad en el acto de habla. Y eso es algo fundamental. No quiero hablar más, es muy largo eso, pero me parece fundamental. Y mi corolario es una respuesta andina a los ensayos filosóficos de mis dos amigos. Hace poco vi en este mismo sentido una discusión de Chen, un filósofo francés, un chino francés, cuando comparaba el sentido del lenguaje para enfrentar la angustia en la lengua francesa respecto a la lengua china. Y claro, mostraba cómo la lengua francesa, la racionalidad se seculariza y el concepto de ser, espíritu, sentido, alma era diferenciado. Y además hasta escuelas de pensamiento distintos. Sin embargo, que en el pensamiento chino tendía a estar unificado. Y yo recupero un concepto andino, que creo que es el más importante, y por el cual en la lógica andina es el que tendríamos que pelear más, que es el concepto de ajayu. El ajayu es central. En México hay una cultura semejante. La cultura del ajayu es unificante. El ajayu es el ser, el ajayu es el espíritu, el ajayu es lo que le da sentido, el ajayu es el alma. El ajayu es más que la vida. El ajayu se te puede salir del cuerpo y tú quedarte con vida pero sin ajayu. Y eso es terrible. ¿Cómo entonces integrar el ser, el espíritu, el sentido y el alma para construir una respuesta a esta pérdida del ajayu o esta angustia occidental? Voilà. Muchas gracias. Pues llegamos al tiempo. No sé si quieras algún último comentario, Benjamín, como parte de la organización de esto. En verdad ha sido un conversatorio riquísimo. Hemos roto récord con los participantes en nuestros conversatorios. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Fernando. Benjamín, no sé si un último cierre. Quería agradecerle a la gente que participó porque veía la cantidad de preguntas que se iban acumulando y pedirles una disculpa de no haber podido responderlas a todas. Estamos buscando algún formato que permita responder a una mayor cantidad de preguntas, pero me alegro que tanto Fernando como Martín trataron de incorporar algunas de las que yo veía en los comentarios que hacían. Entonces, a la gente, realmente gracias por estar con nosotros, y a Martín y a Fernando, muchas gracias por la excelente conversación que pudimos tener con ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y a mis amigos. Bueno, pues adelante. No se olviden de D'Artagnan. D'Artagnan es un fenómeno bien importante y es el que faltó en esta mesa. No, Athos, Porthos y Aramis son insuficientes. Ok. Saludos a todos. Despedimos la transmisión. Muchas gracias a todos y hasta luego.